Hola amigos, bienvenidos a este módulo de CMC, Capacitación y Competencias, en donde nos vamos a referir fundamentalmente a el concepto de barreras en la comunicación, a los facilitadores en la comunicación y a las deficiencias de la comunicación como causa de conflictos. Los voy a invitar primero a ver un video sobre las barreras de la comunicación y luego nos vamos a extender sobre algunos conceptos que ustedes deben prestar particular atención para comprender apropiadamente cuáles son las barreras de la comunicación y cuáles son los efectos de esta en el resultado del proceso de comunicación y en el resultado del proceso de gestión al interior de las organizaciones. ¿Alguna vez has querido decir algo pero no has sabido cómo expresarlo? ¿O alguna vez has pensado que te has explicado bien y después has descubierto que no te habían entendido? ¿Sientes que a veces tu voz se pierde entre las demás y no se escuchan tus ideas? Mira, comunicarnos bien es fundamental para nuestro bienestar y para nuestros resultados. Pero como seguro que ya has descubierto, la comunicación no siempre es tan fácil ni tan fluida como puede parecer. Y es que no basta con decir las cosas para que nos entiendan, porque hay muchos factores que pueden hacer que nos comuniquemos mal y que no nos entendamos los unos con los otros. Son las llamadas barreras de la comunicación. Y cuando no eres consciente de ellas, pueden acabar destruyendo tus relaciones y tus resultados. Hola, soy Emilio Valcárcel y hoy vamos a hablar de cuáles son las principales barreras de la comunicación y de cómo puedes superarlas. Pero antes de seguir, suscríbete ahora al canal si no lo has hecho ya y descárgate en el enlace debajo de este vídeo la guía que he preparado para ti y que va a ayudarte a ser más productivo, seguro y feliz. Decía el filósofo Ludwig Wittgenstein, que era un experto en lenguaje, los límites del lenguaje son los límites de la mente. Y mira, la comunicación es una habilidad que compartimos casi todos los seres vivos. De un modo o de otro, todas las especies necesitamos mantenernos en contacto con nuestros semejantes. Sin embargo, la comunicación humana es única en su tipo. Se basa en palabras, en signos y en símbolos a los que les damos un significado muy concreto y que cambian según el idioma o según la cultura de los que se comunican. Por supuesto, a todos nos gusta sentirnos escuchados, valorados, comprendidos, y la comunicación es el instrumento con el que lo conseguimos. Es tan importante que está absolutamente ligada a nuestra supervivencia. Fíjate en que incluso un bebé que aún no sabe hablar es capaz de comunicarse con nosotros a través del llanto para que sepamos cuándo tiene hambre. Pero además, como adultos, comunicarnos bien es totalmente necesario para tener relaciones familiares y sociales sanas y para tener éxito profesional. Sin embargo, a menudo la comunicación falla. Nos damos cuenta de que no entendemos lo que nos dicen, o no nos entienden a nosotros, o peor aún, no nos entendemos y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Esto puede ser debido a factores muy distintos, que son lo que llamamos barreras de la comunicación. Las barreras de la comunicación son impedimentos o cortocircuitos en el proceso de comunicación y es fundamental que los conozcas para poder evitarlos y comunicarte mejor. Pero antes de contarte cuáles son los diferentes tipos de barreras de la comunicación, quiero recordarte el caso de Stephen Hawking, uno de los cosmólogos más importantes de la historia. Hawking, como sabrás, sufría desde los 20 años esclerosis lateral amiotrófica, que era una enfermedad degenerativa que con el tiempo le llevó a una silla de ruedas, totalmente paralizado y sin poder hablar. Pero esto no le detuvo en su trabajo académico y científico. Hawking usó un moderno sistema de sensores infrarrojos que le permitía comunicarse, continuar con su trabajo y compartir con el mundo toda su genialidad. Como ves, incluso en el caso más complejo puedes aprender a comunicarte. No es necesario ser un genio. Basta con tener ideas claras y sobre todo verdadera voluntad de compartirlas con los demás. Y ahora sí, vamos a hablar de los tipos más comunes de barreras de la comunicación y de cómo superarlas. Mira, la primera barrera de la comunicación de la que te quiero hablar es cuando el momento o el lugar donde nos comunicamos no son los más adecuados. Cuando estamos en un sitio ruidoso, rodeados de gente, o cuando nos pueden interrumpir, la comunicación se complica y es más fácil que haya malos entendidos. Por eso, cuando tengas algo importante que comunicar, prepara bien el tiempo y el lugar adecuado. Busca un momento y un espacio tranquilos donde puedas dedicar a la persona y al asunto la atención que se merece.
Un segundo tipo de barrera de la comunicación se produce cuando estamos en un mal estado físico-mental. Si no he dormido bien o si estoy estresado o enfadado, es más probable que me ponga nervioso, que pierda el aliento, que no atine con lo que quiero decir o que distorsione mi mensaje. Por eso, asegúrate de que estás descansado y con la actitud correcta para comunicarte bien. Cuando quieras decir algo importante, no te dejes llevar por las emociones o por el estrés del momento, porque es muy probable que comuniques mal y que consigas el efecto contrario al que quieres. El tercer tipo de barrera de la comunicación son las barreras de la atención. Hoy día vivimos rodeados de todo tipo de distracciones que hacen que la comunicación sea aún más difícil. El teléfono móvil con sus alarmas, el email, las redes sociales, son todas focos de interrupciones que nos roban la atención y que nos alejan de los demás. ¿Alguna vez te ha pasado estar hablando con alguien mientras uno de los dos mirabais el teléfono móvil? Si es así, te habrás dado cuenta de lo molesto y de lo destructivo que es este simple gesto para la comunicación entre dos personas. Por eso, cuando vayas a tener una conversación importante, asegúrate de que todos los participantes ponéis toda vuestra atención. Elimina las distracciones durante la conversación, no mires el ordenador, insonoriza el teléfono móvil y pide que no te interrumpan. Entre las barreras de la comunicación está también la falta de preparación. Cuando tienes que hablar en público o tienes por delante una conversación importante y no has preparado bien lo que quieres decir, es mucho más probable que te pongas nervioso o que expreses mal tu mensaje y que no lo comprendan como tú quieres. Por eso, prepara bien lo que vas a decir y cómo vas a hacerlo. Mira, hay técnicas específicas para cada tipo de comunicación. Por ejemplo, para dar feedback, para felicitar a alguien, para dirigir una reunión. Cuando el mensaje está bien preparado y bien estructurado, tienes muchas más posibilidades de que lo entiendan y lo acepten. Por ejemplo, procura expresarte de forma concreta y precisa, porque si incluyes rodeos, anécdotas innecesarias o ideas repetitivas, empiezan a pasar cosas negativas en la comunicación. Puedes olvidar la idea central que querías expresar, o peor aún, puedes aburrir a tu interlocutor porque lo que dices no lleva a ninguna parte. Otra de las barreras de la comunicación se produce cuando los interlocutores tienen una actitud negativa. La comunicación ya es bastante difícil incluso cuando queremos entendernos. Por eso, cuando los que tienen que comunicarse están fijos en sus posturas o no tienen voluntad de entender la del otro, la comunicación se hace increíblemente difícil. Esto puede ocurrir, por ejemplo, durante una discusión o durante una negociación difícil o durante una conversación en la que tenemos que darle feedback crítico a alguien. En estos casos, antes de abordar la conversación central, es absolutamente necesario bajar los ánimos y crear un contexto de confianza mutua que permita que después fluya la comunicación. Por ejemplo, cuando queremos pedirle a alguien que corrija un comportamiento, es bueno empezar resaltando alguna característica positiva de la persona o de su trabajo para crear un ambiente adecuado para la comunicación. Otra barrera para la comunicación se produce cuando no estamos presentes de verdad en la conversación, cuando no prestamos atención a lo que la otra persona nos está realmente diciendo y a sus verdaderas necesidades. En estos casos es increíblemente fácil perdernos lo que de verdad la otra persona nos quiere decir. Por eso es fundamental escuchar activamente, no solo las palabras que nos dicen, sino también el lenguaje corporal, las expresiones y la emoción que transmite la otra persona. Otra barrera para la comunicación es la de no preguntar. A menudo damos por sentado que la otra persona ha entendido lo que le hemos dicho, solo para comprobar más tarde que no se había enterado de nada o bien que había comprendido una cosa completamente diferente. Es muy importante, cuando estamos hablando con alguien, pedirle de vez en cuando que nos repita lo que ha entendido. Al hacer que la otra persona tenga que poner en sus propias palabras lo que ha entendido, nos aseguramos de que el mensaje ha llegado de verdad a su destino. Entre las barreras de la comunicación está también la de no tener en cuenta los distintos estilos de comunicación que podemos tener las personas. Porque mira, no todos nos comunicamos igual. Por ejemplo, en el trabajo algunas personas tienen un estilo de comunicación dominante y prefieren ir al grano y hablar de datos y de objetivos, mientras que otras personas necesitan una conexión más personal, más emocional, para poder comunicar. Si quieres ser un gran comunicador, es importante que conozcas los distintos estilos de comunicación y que ajustes el tuyo a cada persona y a cada situación. El último tipo de barreras de la comunicación son las barreras de interpretación. Esta barrera es más compleja y más difícil de evitar, porque está cableada en nuestro cerebro. Los seres humanos somos víctimas de los llamados sesgos cognitivos, que son
percepciones distorsionadas de la realidad que a veces nos ayudan a ser más efectivos, pero que muchas otras veces nos dificultan la comunicación con los demás. Por eso decimos a veces eso de que la gente entiende lo que quiere entender, porque tenemos que hacer un ejercicio consciente de atención y de foco en la persona que nos está hablando y en su mensaje para no distorsionar o no malinterpretar lo que nos está diciendo. Este es uno de los problemas más graves en la comunicación, por ejemplo, en la pareja y en la familia. A menudo no decimos exactamente lo que queremos decir, sino que damos rodeos o somos pasivo-agresivos, esperando que el otro adivine lo que nos pasa. Y a largo plazo, estas actitudes destruyen la comunicación y después las relaciones. Como has visto, comunicarse bien puede que parezca fácil, pero no lo es. Hay muchas cosas que pueden fallar en el proceso. Por eso, te resumo ahora estas 9 estrategias que tienes que aplicar para superar las barreras de la comunicación y tener conversaciones más sanas y más efectivas. En primer lugar, cuando tengas algo importante que comunicar, prepara el tiempo y el espacio necesario. Busca un momento y un lugar tranquilo donde puedas dedicar a la persona y al asunto la atención que se merece. En segundo lugar, asegúrate de que estás descansado y con la actitud correcta para comunicarte bien. No te dejes llevar por las emociones o por el estrés del momento cuando vas a decir algo importante, porque es muy probable que comuniques mal y que consigas el efecto contrario al que quieres. Elimina las distracciones durante la conversación. No mires el ordenador, insonoriza el teléfono móvil y pide que no te interrumpa. Prepara bien también lo que vas a decir y cómo vas a hacerlo. Hay técnicas específicas para cada tipo de comunicación, por ejemplo, para dar feedback, para felicitar a alguien, para dirigir una reunión, etc. Empieza también de manera positiva. Incluso cuando quieres dar feedback para que alguien corrija un comportamiento, es bueno empezar resaltando alguna característica positiva de la persona para crear un contexto adecuado a esa comunicación. Escucha activamente, no solo las palabras, sino también el lenguaje corporal, las expresiones y la emoción que transmite la otra persona. Haz preguntas y pídele de vez en cuando a la otra persona que repita lo que ha entendido, para asegurarte de que el mensaje ha llegado. Ten en cuenta el estilo de comunicación de la otra persona, porque no todos nos comunicamos igual. Para ser un comunicador efectivo y conectar de verdad con los demás, es importante que conozcas los distintos estilos de comunicación y que ajustes el tuyo a cada persona y a cada situación. Y por último, suspende tus juicios. Es decir, ten cuidado con dar cosas por sentadas que pueden ser solo interpretaciones tuyas. Asegúrate de que comprendes de verdad lo que la otra persona piensa y siente, porque puede no ser tan evidente como crees. Y recuerda, si te ha parecido útil el vídeo de hoy, suscríbete a mi canal de YouTube y descárgate debajo de este vídeo la guía que he preparado para ti y que va a ayudarte a definir y a conseguir tus objetivos. ¿Les gustó el video? Espero que hayan prestado atención a él. Están implícitos una serie de conceptos que son importantes para la comprensión de lo que en general entendemos como barreras de la comunicación y que fundamentalmente son interferencias o obstáculos que pueden llegar a impedir parcial o totalmente el mensaje entre un emisor y un receptor. Tenemos varios tipos de barreras en el proceso de comunicación. Las primeras son las barreras fisiológicas, que dicen relación fundamentalmente con condiciones médicas tales como la sordera, problemas del habla, la ceguera o el ejemplo, por ejemplo, que ponía Emilio en su video con respecto a la condición médica de Stephen Hawking y su esclerosis lateral amiotrófica, frente a la cual tuvo que desarrollar todo un proceso tecnológico que le permitiera comunicar sus ideas y su desarrollo intelectual, y logró hacerlo durante más de 50 años que logró vivir con su enfermedad a cuestas. Existen las barreras ambientales, los ruidos, la falta de acceso a iluminación, la distancia, la falla o deficiencia de los medios que se utilizan para transmitir un mensaje, como puede ser fallas en un teléfono, en un micrófono, una grabadora, en la televisión, etc. Implica deficiencias en los canales de transmisión y implica la presencia de distractores externos. Están las barreras psicológicas,
que ocurren cuando la situación psicológica particular del emisor o del receptor del mensaje afecta negativamente la comunicación. Los estados de ánimo pueden provocar rechazo, incredulidad o falta de entendimiento del mensaje. Implica escucha selectiva, la aplicación de filtros o esquemas perceptivos y la presencia de prejuicios. Están las barreras administrativas, que se originan en estructuras organizacionales inadecuadas, con una mala planeación y con una deficiente operación de los canales de comunicación. Implican la entrega de información insuficiente o inadecuada o la presencia de exceso de información que nos desvía de aquellos elementos centrales en los cuales debemos prestar la atención para desempeñar una instrucción o seguir una tarea o un objetivo que tenemos definido como parte de nuestros requerimientos de trabajo o de la ejecución de nuestras competencias laborales. Están las barreras semánticas, que se ven en errores de interpretación del significado de las palabras. Implican discrepancias en el nivel de expresión y el uso inadecuado del registro. Hay muchas palabras que tienen distintos significados y si bien en el contexto en el cual estamos expresando un discurso puede estar claro cuál es la aplicación que se le debe dar a una palabra en particular, es perfectamente factible que se generen diferencias de interpretación o se aplique a una palabra en particular alguna de sus acepciones que no sea la que corresponda al contenido del discurso que queremos entregar y que eso genere una desviación en la apreciación del contenido del discurso, en la recepción de una instrucción, en la recepción de un mensaje. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de cuando nosotros emitimos un mensaje, estar atento a las posibilidades de errores semánticos y asegurarnos de que el receptor efectivamente entienda aquello que nosotros queríamos expresar. Están las barreras verbales, que tienen que ver con la forma de hablar, que se interpone en la comunicación. A modo de ejemplo, personas que hablan muy rápido o que no explican bien las cosas. Las personas que hablan otro idioma, en donde es obvia la barrera, pero incluso a veces nuestro propio idioma es incomprensible por nosotros mismos, ya sea por diferencia de edad, por clases sociales, por nivel de educación e incluso entre profesionales de distinto interés, como ejemplo un médico que no podría hablar de temas medicinales con un ingeniero, sino solo con un colega o personas relacionadas con el ámbito de la salud. El no escuchar bien es otro tipo de barrera verbal, cuando se trata de la no existencia de la adecuada atención. Están las barreras interpersonales, que es el asunto entre dos personas que tiene efecto negativo en la comunicación mutua. Estas barreras interpersonales más comunes son las suposiciones incorrectas y las percepciones distintas. Una suposición es algo que se da por hecho. Correcta o no correcta, la suposición será siempre una barrera en la comunicación. La percepción es lo que uno ve y oye, es nuestro punto de vista, o sea, dos personas pueden percibir un tema con distinto significado y cuando tomamos un punto de vista como un hecho, nos cerramos a otras perspectivas. Los prejuicios con relación a la edad, sexo, raza, religión son también barreras interpersonales. Estos prejuicios pueden ser tomados negativamente según cómo se planteen. ¿Cuáles son los efectos de las barreras en la comunicación? La exposición selectiva, en donde el receptor no oye todo lo que el emisor emite, evita exponerse a mensajes que no resultan satisfactorios. La percepción selectiva, en donde el emisor y el receptor tienen diferentes esquemas o filtros perceptivos. Y la presencia de los distractores externos y la importancia asignada a ellos, en donde el exceso de ruido externo genera una interrupción en el canal de transmisión. A continuación, les vamos a presentar otro video acerca de los ejes facilitadores en el proceso de comunicación y luego nos vamos a extender sobre algunos conceptos, ¿cierto?, vinculados con esta idea de la facilitación en el proceso de comunicación. Creo que el desempeño organizacional pasa forzosamente por un concepto muy importante que a veces lo dejamos de lado y que se llama comunicación. Y si tú te das cuenta, más del 80% de los problemas que tenemos en una empresa son problemas de comunicación. A veces cuando hacemos sesiones de planteamiento de estrategias, análisis de problemas, generalmente sale la comunicación como uno de los problemas más importantes que debemos de atacar. Y efectivamente, las personas, si bien nos enseñaron a hablar desde muy chiquitos, pero no nos enseñaron a comunicarnos. Creo que para poder
trascender en una organización, para poder alcanzar los objetivos, para poder conectar con los corazones, para poder convocar voluntades, para poder hacer que las cosas sucedan, alcanzar los objetivos que estamos buscando, tanto corporativos, económicos, KPIs, seguridad, medio ambiente, todo aquello que tiene que ver con el desempeño organizacional. La comunicación realmente es la columna vertebral de la cual se sustenta todo lo que queramos crear dentro de una empresa, dentro de una organización o incluso dentro de nuestra propia vida personal. Creo y sostengo definitivamente que nosotros como profesionistas, profesionales en el campo de acción en el cual nos encontramos, solamente podremos crecer si es que somos capaces de comunicarnos. Aquella persona que se sabe comunicar, créeme, las puertas de la vida se le abrirán. Y como muchas veces he sostenido y sostengo y sostendré, las habilidades técnicas, es decir, lo que conocemos como las hard skills o las habilidades duras, pues son muy importantes porque nos ayudan realmente a ingresar al mundo laboral, ¿verdad? Es decir, lo que aprendimos en la escuela. Pero lo que va a marcar nuestra posición en el mundo laboral es la manera como conectamos con otros seres humanos. Y es que es perfectamente entendible, trabajamos con personas. No trabajamos con máquinas, no trabajamos con equipos, no trabajamos con productos, trabajamos con personas que hacen que las cosas se muevan. Por lo tanto, es muy importante entender que la comunicación juega un papel muy importante para lograr los objetivos que tanto estamos anhelando. Y creo que cuando hablamos de esa comunicación, hay tres aspectos fundamentales que hacen posible que esa comunicación se dé. Tanto si eres un líder de equipos de trabajo, una persona que tiene un grupo de colaboradores con las cuales se encuentra desempeñando una labor específica dentro de una organización, o eres alguien que da capacitación o da cursos de inducción, creo que hay tres ejes importantes que nos ayudan a transferir esa información, que nos ayudan a conectar realmente con el conocimiento, con la mente y el corazón de otra persona. Y esos tres ejes que voy a compartir contigo el día de hoy, créeme que son tres ejes que, a pesar de que son muy sencillos, pero muchas veces no le damos toda la importancia que realmente merecen. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué te parece? ¿Bien? Muy bien, vamos a ver el primero de esos ejes. Imagínate así los ejes de un triángulo. Cada lado de un triángulo, así como los vemos aquí en pantalla, hay tres ejes importantes. El primero de ellos yo lo llamo el lenguaje verbal, es decir, las palabras que yo digo. Pero no es el único, ni es la única manera como yo me comunico. Hay otro eje muy importante que se llama el eje del lenguaje paraverbal, es decir, la manera como yo digo las palabras, que nos vamos a dar cuenta que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es cómo lo digo. Y hay un tercer eje que también es muy importante, que a veces tampoco le damos tanta importancia, y es el lenguaje no verbal, lo que digo sin hablar. Fíjate, y aquí como que se oye contradicción. Oye, ¿cómo que lo que dices sin hablar? Pues sí, efectivamente, nos comunicamos y transmitimos información no solamente a través del lenguaje hablado. No, lo hacemos a través de nuestro lenguaje corporal, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que son tres ejes que juntos realmente crean esa fórmula mágica para hacer que alguien pueda conectar con otra persona. Y creo yo que cuando uno empieza a ser consciente de la manera como se comunica y hace un esfuerzo consciente también para mejorar esa comunicación, los resultados no se dejan esperar. ¿Qué te parece que empezamos a ver el primero de los ejes? Bien, vamos a ver el primero de los ejes y me encantaría que vayas comentando ahí en los comentarios que aparecen debajo de este video, ¿sí? Que nos vayas diciendo cuál es tu experiencia, nos encantaría escucharte. Bien, vamos a ver. Bueno, nos encantaría escucharte, sí nos encantaría, pero más nos encantará leerte. Bien, vamos a ver el primero de los ejes y se llama lenguaje verbal, lo que digo con mis palabras. Y fíjate, hay muchas ocasiones en que no nos percatamos de cómo nos estamos comunicando o de las palabras que nosotros estamos utilizando. Y es tan importante porque es la materia prima de la cual nosotros creamos los puentes que nos unen con otras personas. Hay algunas recomendaciones importantes que yo siempre hago cuando hablamos de lenguaje verbal. El primer consejo importante que quiero comentar contigo se llama muletillas. Y las muletillas es como
como su nombre lo indica, has visto esas personas que de pronto tienen una pierna lastimada, que tienen que usar una muleta para poderse apoyar. Bueno, pues de igual manera, una muletilla es un apoyo comunicacional, es una estrategia que yo he creado para darle tiempo a mi cerebro de enlazar un concepto con otro. Entonces, esas muletillas son palabras que repetimos constantemente para que no se note que estamos pensando. Y de pronto digo cosas como o ok, o sí, o no. Esas palabras repetidas que constantemente decimos y que de pronto entorpecen la comunicación. Y hay personas, de verdad, o sea, yo conozco facilitadores, maestros, profesores, que cuando se paran allá enfrente y empiezan a correr las apuestas a ver cuántos OKs van a decir, ¿verdad? Hasta les ponen esa muletilla de chapa o de apodo, ¿no? Ya llegó el OK, ¿sí? ¿Por qué? Porque la repiten con tanta frecuencia que ya más bien parece que su discurso se basa solamente en la muletilla y no en el mensaje que está diciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas muletillas. Obviamente esas muletillas se empiezan a incrementar cuando uno improvisa. Cuando tienes tu speech bien establecido, bien elaborado, es mucho más puro tu mensaje. Pero cuando tienes que enlazar información, tu cerebro necesita tiempo para poder juntar todos esos datos. Es por eso que la muletilla tiende a incrementarse. Mira, si yo pudiera quitarte la muletilla así quirúrgicamente con unas pincitas, seguramente te costaría mucho trabajo comunicarte. Por lo tanto, yo no tengo tanto problema con las muletillas. Yo tengo muchas muletillas, de hecho, ¿no? Pero, ¿por qué a mí no se me notan tanto? Bueno, pues porque tengo muchas muletillas. ¿Y por qué otras personas sí se le notan? Pues porque tiene una muletilla. Entonces, ¿cuál es el secreto? Bueno, pues amplía tu repertorio de muletillas. A veces di a veces di pero, a veces di ok, a veces di no, a veces no digas nada, a veces solamente porque hagas una pausa es suficiente para que tu cerebro pueda enlazar la información. Mientras más conciencia tengas acerca de tus muletillas y mientras más palabras que te ayuden a soportar ese enlace de ideas tengas, créeme que dejará de ser una pesadilla en tu vocabulario. Así que el primer punto importante, muletillas. Límpialas, corrijas para que tu comunicación sea lo más pulcra posible. Otra recomendación importante se llama lenguaje apropiado. Lenguaje apropiado porque no siempre vamos a tener los mismos auditorios. No es lo mismo hablar con el directorio de una empresa que hablar con gente de la comunidad. No es lo mismo, las palabras son otras, ¿verdad? No es lo mismo hablar con padres de familia que hablar con los alumnos. No es lo mismo. No es lo mismo hablar con adultos que hablar con adolescentes. No es lo mismo. Entonces, yo tengo que utilizar las palabras correctas dependiendo de los auditorios a los cuales yo me presente, para que mi comunicación sea lo más congruente posible, para que realmente pueda conectar con las palabras y los mensajes adecuados, dependiendo de los públicos que yo tenga. No todos los mensajes son adecuados para todos los públicos y yo tengo que ser muy consciente de todo eso para que realmente pueda impactar con mi comunicación. Otro mensaje importante que yo quiero comentar contigo se llama chistes y bromas. Y bueno, a pesar de que yo soy un firme promotor de los chistes y bromas en una sala de capacitación, me encantan porque creo yo que eso eleva el entusiasmo, conecta con las personas, hace que el hielo se empiece a romper. Creo que los chistes y las bromas son importantes, pero obviamente con moderación, ¿verdad? Porque uno nunca sabe quién se va a ofender en una sala de capacitación o en una sala de juntas. Siempre una pequeña broma, algo simpático, gracioso, cae muy bien porque se libera el estrés, ¿verdad? Se reduce el nerviosismo, la gente se conecta, se rompe el hielo y se vuelve ameno todo. Eso es muy importante. Pero ¿qué pasa si yo hago un chiste que no está de acuerdo con mi público, con el momento? Oye, en vez de crear conexión, voy a crear distanciamientos. Entonces, mucho cuidado con ello. Siempre yo digo que hay reglas que se tienen que cumplir. Y si bien en comunicación, muchas veces las reglas no son tan estrictas porque depende de las personas, creo yo que los chistes que hablan de fútbol, los chistes que hablen de política, los chistes que hablen de religión, pues deben de estar vetados, ¿verdad? Porque uno nunca sabe a quién puedes ofender en una sala de juntas o en una sala de capacitación o en un conversatorio con tu gente. Así que mucho cuidado con los chistes y las bromas. Otro detalle importante que quiero compartir contigo se llama dicción.
Y la dicción no es otra cosa más que la pronunciación adecuada que yo haga de las palabras. Sí, hay ocasiones en que las personas como que se atropellan mucho al hablar y entonces no se les alcanza a notar la diferencia de alguna sílaba con otra y bueno, eso como que rompe un poco la limpieza de su mensaje. Hay ocasiones en que las personas cuando hablan muy rápido o bajan la voz no se les entiende muy bien lo que dicen y el mensaje no llega. No sé si te ha pasado y de pronto quizá te ocurra que tú estás hablando y alguien dijo, perdón, ¿qué dijo? Es que no le entendí. No, si te dicen con frecuencia eso, tienes que revisar tu dicción, porque a lo mejor no pronuncias adecuadamente bien las sílabas y eso hace que tu mensaje no llegue adecuadamente. Eso puede ser realmente complicado. Yo, por ejemplo, fue algo con lo que tuve que trabajar mucho porque yo cuando era pequeño tenía muy mala dicción. O sea, mi madre siempre me daba mi zapa en la cabeza y me decía, abra la boca cuando hable, porque decía que no se entendía lo que yo decía. Entonces me ponía a decir trabalenguas, a abrir bien la boca cuando yo hablara, para que entonces pronunciara adecuadamente las palabras y se me entendiera. Bueno, después de mucho practicar y de tomar cursos de oratoria y muchas otras cosas, bueno, pues ya mi dicción ha mejorado. Pero bueno, yo me comparo, por ejemplo, con los locutores profesionales y digo, qué barbaridad, o sea, qué manera de hablar tan pulcra, tan limpia, y creo que eso habla muy bien de la persona. Entonces, dicción es un tema que también es importante tomar en cuenta y trabajar para que mi comunicación sea lo más pulcra posible. Otro tema importante, tecnicismos. Y esto es uno de los grandes talones de Aquiles de las personas que trabajamos en las empresas. ¿Qué es un tecnicismo? Sencillo. Son palabras normales, coloquiales que usamos en nuestro campo de acción, en nuestra empresa, en nuestra profesión, y que creemos que para nosotros son normales, para todo el mundo también lo es, y no. No, hay personas que simplemente no entienden nuestra comunicación porque usamos cosas, palabras que solamente competen a nuestro campo de acción. Términos médicos, términos mecánicos, términos de producción, sí, entonces hay que asegurarnos que las palabras que decimos realmente todo el mundo las entienda, porque entonces si no es así, vamos a crear brechas comunicacionales y la gente no nos va a entender. Y no siempre todas las personas tienen la suficiente confianza como para levantar la mano y preguntar, oiga, ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué cosa es esto? Mucha gente prefiere quedarse con la duda que hacer el ridículo preguntando, ¿eh? Sí, aunque no, créeme que una persona que pregunte no hace ningún ridículo, pero mucha gente así se siente, prefiere quedarse con la duda. Y eso puede ser muy peligroso, ya sea para la producción, ya sea para la seguridad o ya sea para cualquier cosa que tú hagas. Así que mucho cuidado con los tecnicismos. Asegúrate que las personas sepan los conceptos que tú estás manejando. ¿Bien? Muy bien, ¿qué le parece? Bien, bien interesante, ¿verdad? Lo que es el lenguaje verbal. Pero bueno, ya vimos que el mensaje que nosotros transmitimos es importante. Pero hay otro eje también muy importante que se llama lenguaje paraverbal. Es decir, la manera como yo hablo, las formas que yo estoy utilizando. Tiene que ver con ese estilo comunicacional que hace que la conversación adquiera cierto interés. Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de algunos elementos importantes que hacen del lenguaje paraverbal quizá uno de los más importantes. El primero de ellos tiene que ver con mi tono de voz. La manera como yo levanto la voz o bajo la voz, o hablo en un tono grave, o hablo en un tono más agudo, ese tono de voz, esa variación del matiz de voz que yo estoy teniendo, mantiene la atención de las personas. ¿Te has fijado qué ocurre cuando las personas tienen un tono plano para hablar? ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, obviamente después de cierto tiempo se aburren las personas, porque los tonos planos nos inducen al sueño. Y tenemos grandes hipnólogos en las salas de capacitación de muchas empresas. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, espero que no me esté viendo ahorita en pantalla, pero me acuerdo mucho que cuando yo estudiaba ingeniería en el glorioso Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, teníamos un profesor de mecánica de fluidos. Ya dije que no, bueno, no sé si todavía viva, pero bueno, le decíamos el mago de los sueños, imagínate. Sí, porque él llegaba, empezaba a dar su clase y hablaba tan aburrido, y el tipo había trabajado en la NASA y no sé, o sea, conocimiento tenía un montón, pero hablaba tan aburrido que te juro, o sea, no había ser humano que pudiera soportar
su clase. O sea, nos dormíamos. Y mira que yo era bien nerd y aún así yo me dormía. Imagínate, era el mago de los sueños. Nadie podía resistirse a ese profesor. Entonces, el tono de voz nos ayuda a mantener la atención de la sala. Cuando yo levanto la voz o arrastro palabras o hago énfasis en las cosas, estoy elevando el interés de la sala. Entonces, usa matices de voz para jalar la atención. Otro aspecto fundamental se llama volumen de voz. Levanta la voz, obviamente levantar la voz genera atención. Y la regla es, habla 2 rayitas más alto de la media de la gente. ¿Para qué? Sí, para que la gente te ponga atención y te escuche el último, sí, ok, está bien. Pero también cuando tú levantas la voz, despierta los centros de atención de las personas. Y esto es así. Si yo hablo en un tono bajito, igual que todo el mundo habla, pues mucha gente se puede distraer. Pero si yo levanto la voz, inmediatamente marco una señal de alerta. La gente inmediatamente empieza a darse cuenta, ¿qué está pasando? ¿Por qué levantó la voz? ¿Qué está ocurriendo? Incluso, también cuando yo levanto la voz, estoy generando cierta atención dentro de mí. Se despiertan los centros de atención de mi cerebro, me pongo en un sistema de alerta, me pongo en una posición mucho más agresiva, de mayor liderazgo. Cuando yo levanto la voz, me empodero. Así que use el volumen de voz para empoderarte. Otro aspecto fundamental, bien importante que quiero compartir contigo, se llama ritmo o velocidad. Sí, en ocasiones tal vez tengan que hablar muy rápido o a lo mejor tenga que hacer ciertas pausas o hablar un poco más lento cuando quiera hacer llegar un mensaje. Y otras veces hablar un poco más rápido para motivar a las personas, pero tanto si yo hablo lento como si hablo rápido, la dicción tiene que ser muy importante, recuérdalo. Entonces, gracias al ritmo, a la velocidad de mi comunicación, yo puedo cambiar la intensidad de mi mensaje. Y es otro factor muy importante que genera conexión. Otro aspecto importante, intención. Y esta es la que siempre me cuesta más trabajo explicar, porque la intención tiene que ver con algo que se encuentra dentro de ti. La intención tiene que ver con esa convicción que está en tu corazón, que está en lo más profundo de tu ser y que conecta realmente con las ideas que tienes en tu cabeza. Es como ese vendedor que ama su producto y está convencido de su producto, pues lo va a poder vender mucho mejor, ¿verdad? Y cuando estás perfectamente convencido de tu producto, pues hasta lo haces con más entusiasmo, lo haces con mucha más ganas, con muchos mejores argumentos. Pero cuando estás desconectado, cuando no estás convencido, cuando realmente no hay nada que genere esa pasión y ese entusiasmo, pues no logras conectar. Entonces la intención tiene que ver con esa conexión. Si tú me preguntas cuál es el aspecto más difícil de desarrollar en un facilitador, creo yo que tiene que ver con ese nivel de conexión. Tiene que ver con esa intención. Cuando yo logro conectar la intención, empiezo realmente a conectar con los corazones de otras personas. Y ahí viene la magia. Otro aspecto importante dentro de la comunicación paraverbal se llama pausas. ¿Sí? Las pausas en la comunicación son muy importantes. ¿Sabes por qué son importantes? Por esto. ¿Sí? Porque generan atención, porque a todos nos encanta el chisme, porque cuando yo hago una pausa, la gente se queda así como que, ¿por qué es importante? Ya, dime, ¿por qué es importante? O sea, la pausa genera ese espacio mágico que conecta con la atención de las personas. Cuando yo hago una pausa en la comunicación, es como si hiciera un break en tu mente. Y en ese momento, lo que venga después de la pausa, tu mente inconsciente lo va a atrapar de manera automática. Una persona que aprende el maravilloso arte de las pausas va a encontrar en ese arte la posibilidad valiosísima de influir en el pensamiento y comportamiento de la gente. Así que sí, las pausas son muy importantes y es algo que vamos a develar en nuestro Entrenando al Entrenador de la próxima semana. ¿Bien? ¿Qué le parece? Hay otro eje importante que quiero compartir contigo y se llama lenguaje no verbal. Lo que digo sin hablar. Recuerdo mucho a Virginia Satir, una gran terapeuta familiar, una persona que aportó mucho al campo de la terapia y del mejoramiento de las familias a través de la comunicación y las relaciones humanas dentro de ese núcleo familiar. Y Virginia Satir decía, es imposible que no te comuniques. Es imposible, aunque te quedes callado, te estás comunicando. Aunque te quedes quieto, te estás comunicando. Es más, aunque no estés, te estás comunicando. Es más, hasta con tu ausencia estás comunicando cosas, efectivamente. O sea, no podemos dejar de comunicarnos. Todo el tiempo lo estamos haciendo.
Y a veces nosotros decimos algo con nuestras palabras y decimos otra cosa con nuestros cuerpos. Fíjate qué interesante es todo esto. Hay muchos elementos fundamentales que juegan un papel vital dentro de la comunicación no verbal. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como el contacto visual, ¿sí? La manera como yo miro a los ojos de las personas. Si yo miro a la gente a los ojos o no la miro, si yo la ignoro, si yo volteo la mirada, bajo la mirada, esquivo la mirada. O sea, yo digo mucho con el contacto visual. ¿Bien? Entonces es muy importante conectar a los ojos a las personas. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. Para mí, si no hay contacto visual, no hay conexión emocional. Otro aspecto fundamental tiene que ver con el desplazamiento espacial, la manera como yo desplazo mi cuerpo. Cuando yo desplazo mi cuerpo y estoy ocupando este espacio, entonces la gente me está siguiendo. Cuando yo me quedo quieto en un solo lugar, pasa algo interesante con la mente de las personas. Fíjate, la mente juega un papel bien interesante, tiende a predecir el futuro. ¿Basado en qué? En el conocimiento previo. Entonces, si el espectador ya me vio que llevo 15 minutos aquí parado y no me muevo, entonces su mente va a empezar a formular el futuro y pensará que los próximos 15 minutos seguiré aquí. Entonces, ¿qué va a hacer la mente de la persona? Se va a distraer con otra cosa. Seguramente lo encontrará en el celular, algo mucho más divertido. ¿Okay? Entonces, desplázate, que la gente nunca sepa lo que vas a hacer. Ahora me ves acá, ahora me ves acá, ahora me acerco, ahora me alejo, ahora interactúo con las personas, camino entre las filas, estoy moviéndome. Y al moverme yo, también las personas se están moviendo junto conmigo por un concepto que vamos a ver en Entrenando al Entrenador que se llama neuronas espejo, que no te lo puedes perder. Y es por eso que en ocasiones decimos, ¡ay, qué bárbaro! El curso estuvo súper dinámico y el tipo no se levantó de su silla en 3 horas y se le hizo dinámico. ¿Por qué? Porque el facilitador, el instructor, es el dinámico. ¿Bien? Entonces, sí, tienes que ser dinámico tú para que puedas transmitirlo también a tu gente. Otro aspecto importante, expresión facial. ¿Te has dado cuenta que transmitimos muchas emociones a través de nuestro rostro? Cada vez que levantamos las cejas o fruncimos el ceño o hacemos un desplante o sonreímos o estamos manifestando mensajes que muchas veces no necesitamos expresarlos con palabras para que la gente los interprete. Las personas, de hecho los mamíferos superiores, gracias a nuestra estructura límbica cerebral, somos capaces de reconocer emociones simple y sencillamente viendo el rostro de otras personas. Y algo bien interesante, una vez que yo identifico las emociones de las otras personas, gracias a mis neuronas espejo, puedo incluso llegar a pensar o a darme cuenta o a intuir un poco de lo que la otra persona está pensando. Pero si yo, por ejemplo, estoy dando un mensaje por un lado y mi rostro está yendo por otro lado, pues entonces no voy a generar conexión. Tiene que haber una congruencia, una armonía total. Si yo estoy hablando de un accidente, mi rostro lo debe reflejar. Si yo estoy hablando de motivación, mi rostro lo tiene que reflejar. Si yo estoy hablando de algo que me preocupa, mi rostro lo debe reflejar. Si voy a hablar de liderazgo, si voy a hablar de trabajo en equipo, todo lo tengo que reflejar con mi cuerpo. Lamentablemente muchas personas van con su voz por un lado y con su cuerpo por otro lado. Y esa discordancia comunicacional genera confusión en las personas. Fíjate. Otro aspecto importante, el movimiento de manos. Recuerdo mucho a un gran coach que me decía, Manuel, asegúrate de que tus manos terminen de dibujar el paisaje que han comenzado tus palabras. Y, ¡ay! Qué poético, pero tenía razón, ¿verdad? Es decir, tus palabras dicen cosas muy bellas, pero si lo complementas con tus manos, olvídate, generas una bomba explosiva, generas la fórmula mágica. Tus manos, tú no sabes todo lo que comunican nuestras manos, es impresionante, es prácticamente imposible que no comuniquen cosas, y tus manos acompañan tu comunicación. Hay gente que habla con las manos, los italianos, por ejemplo, hablan con las manos. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando vi la película de Comer, Rezar y Amar, con Julia Roberts, ¿sí? que ella hace su viaje a Italia, ¿no? Para aprender a comer, ¿verdad? Y ahí se da cuenta que los italianos hablaban con las manos, y efectivamente hay muchas personas que hablan con las manos. No, me fui a comer unos taquitos y le puse salsita y limoncito, o sea, hasta se te antoja de ver todos los movimientos que hacen con las manos. Entonces, asegúrate. Es por eso que de pronto, manos en los bolsillos, ¿comunicarán algo?
Pues sí, sí comunican, a lo mejor no lo que yo quiero, ¿verdad? Pero sí comunican. Manos cruzadas, ¿comunicarán? Sí, sí comunican, pero a lo mejor no lo que yo quiero. Entonces, procura que tus movimientos sean congruentes con tu mensaje, para que haya realmente una conexión. Otro aspecto importante, postura corporal. Y mira, yo solamente con ver la postura de las personas me doy cuenta rápidamente de lo que puede estar pasando por tu cabeza. La postura habla mucho de la gente. Observa a las personas, date cuenta, obsérvate tú, mírate al espejo, pregúntate, ¿qué estoy comunicando con mi cuerpo? ¿Comunico poder, certeza, confianza o comunico temor, duda, incertidumbre? Porque todo eso que estoy comunicando con mi cuerpo lo estoy transmitiendo a mi grupo de colaboradores, lo estoy transmitiendo a mi clase. Y eso, obviamente, pues va a impactar en los resultados. Hay personas que solamente con verlas nos transmiten confianza, porque su postura es así. Entonces, asegúrate que tu postura transmita poder. Todo eso lo vamos a ver en Entrenador al Entrenador. Así que sí, es un curso literalmente que cambia la vida de la gente. Yo estoy bien contento con esa certificación. Albert Mehrabian, quizá una de las personas que más han estudiado la comunicación junto con Noam Chomsky en Estados Unidos, decía que realmente nosotros impactábamos con nuestra comunicación de tres maneras diferentes. Para Mehrabian, el 55% de lo que yo comunico lo hago a través de mi cuerpo, a través de mi comunicación no verbal, de mis gestos, mis movimientos, mis posturas. Fíjate, más de la mitad de mi comunicación es no verbal. Para Albert Mehrabian, el 38% tenía que ver con la comunicación paraverbal, es decir, la manera como yo digo las cosas. Y un humilde 7% para Albert Mehrabian lo constituían las palabras en sí. O sea que es más importante cómo digo las cosas que lo que estoy diciendo. Fíjate. ¿Qué les pareció el video? Espero que lo hayan disfrutado, que hayan entendido los conceptos divertidos y vamos a insistir sobre algunos de los planteamientos establecidos en él y sobre las ideas que deben ser entendidas con más fuerza dentro de lo que entendemos como facilitadores de la comunicación. Las pautas para una comunicación fluida y efectiva. Elige el momento y el lugar apropiado, ya que puede influir negativamente en las interacciones y tener resultados contraproducentes. Procura hablar con los demás cuando te encuentres en un estado mental positivo. Si no es el caso, espera a recuperarte. Hacerlo cuando estás enfadado o nervioso provocará una situación conflictiva que no es deseable. Escucha activamente las razones y argumentos que te ofrecen los demás para establecer un vínculo de atención y motivación en la conversación. Procura mostrarte implicado, así como demostrar que sabes ponerte en el lugar del otro a través de tus mensajes y tus gestos. Realiza preguntas abiertas para comenzar la conversación, para posteriormente hacer preguntas más específicas en torno al tema de conversación. Implica a los demás pidiéndoles su opinión en torno a un tema concreto. Hazlos partícipes para que perciban que ellos también son protagonistas. Cuando hables con los demás, expresa tus deseos, sentimientos y opiniones. Así facilitarás una mejor comprensión y actuación como modelo, lo cual facilita la comunicación entre ambas partes. Utiliza mensajes consistentes y evita discursos vagos y confusos. Es muy importante que se entienda la idea de lo que queremos expresar, la idea de lo que estamos intentando hacer entender a la otra persona. Cuando el contenido de nuestro mensaje no es lo suficientemente claro, es difuso, ¿cierto? Genera confusión, genera la posibilidad de que se genere un error de interpretación. Nosotros vamos a ver limitadas las posibilidades de que nuestra comunicación sea fluida y efectiva. Muestra tu aceptación o acuerdo, total o parcial, respecto a una crítica, objeción o acuerdo. Es importante que cuando recibimos críticas, manifestemos que estamos de acuerdo al menos con el hecho de recibirlas y que estamos dispuestos a sopesar los contenidos de esta crítica para incorporar a nuestro desempeño, incorporar a nuestro mensaje, a nuestro discurso, aquellos elementos que sean válidamente comprensibles de mejorar. Debemos saber aceptar las críticas y reconocer los argumentos de los demás. Ajustar el discurso en forma y contenido a las características personales de cada persona y a los objetivos de la conversación.
Utiliza el mismo código de comunicación que en la otra parte, pero sin caer en un lenguaje vulgar y respetuoso. Esto de ajustar el discurso a las características personales de cada persona es muy importante. ¿Por qué? Porque de pronto dos personas tienen la misma problemática o se requiere que dos personas ejecuten la misma tarea y necesitamos entregarle el mensaje necesario para entregarle las herramientas o las directrices para que ejecuten esta tarea o para que solucionen el problema que tienen. Y dadas sus diferencias personales, nosotros debemos plantearle los elementos necesarios para obtener el mismo resultado en ambas de una manera distinta en función de sus diferencias personales. La apreciación de estas características personales de manera apropiada siempre va a facilitar el establecimiento de un adecuado proceso de comunicación. Hay que intentar proveer la información de forma positiva, es decir, focalizar la atención sobre los aspectos positivos y no solo exclusivamente sobre los negativos. Debemos procurar mostrar una actitud recompensante en nuestras interacciones, señalando y reforzando las conductas que consideramos positivas, mencionando las conductas positivas y realizando observaciones en relación a ellas. Ahora, por último, nos vamos a referir brevemente a la comunicación como causa del conflicto. Existen algunas dificultades para transmitir un mensaje. Si la información no es precisa, si el mensaje no ha sido comprendido, si el canal de comunicación no ha sido bien elegido, son algunas de las formas en que la comunicación puede ser una fuente de conflictos. Con una real política de comunicación, se pueden construir relaciones estables y contribuir a un buen trabajo en conjunto. Comprender lo que siente el otro no significa necesariamente estar de acuerdo con él, pero anular la empatía para asumir una posición de dureza puede conducir a posturas polarizadas y a callejones sin salida. En general, debemos tender a intentar ser empáticos de la mayor forma posible y la mayor cantidad de tiempo posible. Debemos ser capaces de ponernos en el lugar del otro e intentarlo comprender lo que él siente independientemente de que no estemos de acuerdo con él. La ruptura de la comunicación es un elemento que es central en la presencia de dificultades para establecer un proceso de comunicación, y los elementos que la conforman son, por ejemplo, el que no nos resulte posible conversar con el otro, que no podamos, que haya tal nivel de enemistad, que haya tal nivel de desentendimiento que no podamos ni siquiera vernos las caras, en lo que se dice en buen chileno, ¿cierto? Que se rompan los canales de información, que las vías por las cuales el mensaje del emisor al receptor se vean alteradas, se vean interrumpidas, o bien que se rompa la relación entre las personas. En la resolución de un conflicto, los elementos comunicacionales influyen notablemente en la otra parte. Es muy importante crear un clima de receptividad y comprensión adecuado para reducir el nivel de tensión. En la interacción con las personas, sea una negociación o no, nos comunicamos tanto verbal como no verbalmente. El negociador eficaz va a reconocer que la comunicación abarca tanto el hablar como el escuchar, y por ello están dotados de excelentes habilidades de observación y escucha activa. Las personas en general escuchamos de forma selectiva. Sin embargo, durante una negociación es muy importante detectar los intereses de la otra parte escuchando. Algunos consejos para practicar la escucha activa son: tomar notas. Hay que tratar de ver la información adecuada y anotar los aspectos importantes. Dejar hablar. Quien está al otro lado debe sentirse escuchado o escuchada. Resumir ideas. Es bueno resumir las ideas que se van poniendo encima de la mesa para verificar que todos estamos de acuerdo con lo que se está tratando. Y por último, preguntar y reformular. Hay que hacer todas las preguntas que creamos que nos vayan a ayudar a obtener la información que necesitamos. Con la descripción de estos conceptos cerramos este módulo en particular. Los invitamos, ¿cierto?, a revisar en profundidad los contenidos aquí entregados, a responder con éxito la evaluación del mismo módulo, y los dejamos invitados para el siguiente módulo de este curso.